La promesa de su construcción en la zona fronteriza entre México y Estados Unidos por parte de la administración Trump fue la primera piedra en un camino que se tornó tropezoso, en una relación dinámica, profunda, añeja y con muchas aristas entre dos naciones que comparten una vasta frontera de un poco más de 3,000 kilómetros. Además, Estados Unidos es el primer socio comercial de México. Y hablando de intercambio de bienes y servicios, la renegociación del Tratado de Libre Comercio de Norteamérica entre Estados Unidos, Canadá y México fue otra piedra en el trasegar político-diplomático entre Washington y Los Pinos. Nos vamos a enlazar ahora vía Skype desde la Ciudad de México. Está con nosotros Alfredo Jalife, analista político y geoestratega. Muchas gracias por estar con nosotros. Felices fiestas, Alfredo. Un honor estar contigo, Pati. Lo mejor igual para ti, los tuyos. Gracias. Igual. Y también nos acompaña vía Skype el abogado de inmigración Jorge Rivera. Él está en Viña del Mar, Chile. Saludos, Chile. Un gusto que estés con nosotros, Jorge. Felices fiestas también para ti. Gracias, igualmente. Es un gusto estar contigo. Gracias. Bueno, les agradezco mucho en un día tan especial que nos ayuden a poner en contexto otra serie de noticias que también han hecho titulares a lo largo de este año. Comenzamos con Alfredo Jalife. ¿Cómo cierran las relaciones entre México y Estados Unidos al culminar este 2017 con los antecedentes que ya hemos presentado? Gracias, Alfredo. Mira, a nivel de los mandatarios es óptima, pero es una relación vertical, no es horizontal. Recordarás que Videgaray, que es el verdadero presidente de México, más que Peña, que tiene una relación íntima con el yerno de Trump, Jared Kushner, fueron los primeros en recibir a Trump como candidato, y lo recibieron como presidente, lo cual obviamente causó un gran escándalo en el país y le valió su defenestración de la Secretaría de Hacienda a Videgaray. Entonces, a ese nivel hay que reconocerlo. Digo, aquí se reciben órdenes, se acatan y se acabó. Pero a nivel de países ha sido cataclísmica, porque no solamente se sale Estados Unidos del TPP, la Asociación Transpacífica, sino que además ahora tenemos la espada de Damocles de que la salida del TLCAN, que yo en realidad le llamo, siempre le llamé, y seguramente tú lo recordarás, Pati, el TLC bis, el Tratado de Libre Cocaína, porque en realidad lo que más ingresa a México, por desgracia, si uno revisa bien los rubros del Producto Interno Bruto, pues es el narcotráfico, y en segundo lugar entran las remesas, es decir, no estamos produciendo nada, y en tercer lugar está la maquila automotriz, y el cuarto lugar es la maquila agrícola. Es decir, México no estamos innovando, no estamos creando, esa es la realidad. Ahora, tú hablabas del muro, ahí sí es importante señalar lo siguiente, este es el segundo flagelo, la segunda afrenta con el país, porque ya no hay amistad. ¿Cómo puede ser que dos países que tienen un tratado de libre comercio, pues le asestes un muro ignominioso? Ya está construida la tercera parte del muro, la inició Clinton, luego la siguió Baby Bush, incluso yo he recorrido el muro desde Tijuana hasta Mexicali, y eso que no me seguí para más adelante, pero es obvio que está, además hay datos al respecto. La tercera parte ya está construida. Bueno, como si esto fuera poco, toda la política mexicanófoba, el presidente Trump se la pasa agrediendo en forma racista, supremacista a los mexicanos de aquí y acullá. Entonces tienes el ejemplo de California, donde ya los mexicanos somos ya la primera etnia mayoritaria, etcétera. Pero no es solamente el asunto de los Dreamers, 800,000 Dreamers que quiere expulsar Trump. También tienes a 11 millones de mexicanos ilegales, de los 50 o 60, porque no hay estadísticas fiables y confiables, de mexicanos que radican allá. Viene la otra parte que es la peor, aparte del maltrato retórico, que es la repatriación de capitales. Y esto le va a pegar a México mucho más
que todo lo que acabo de señalar. Mira, con el tax bill, con el recorte impositivo de Estados Unidos que envió Trump y que acaba de pasar el Senado, a México le va a golpear muy duro, a tal grado que se está calculando que puede costarle al país entre 10,000 y 20,000 millones de dólares, que es una suma muy fuerte, cuando México pues prácticamente está en un crecimiento, yo diría, raquítico. Entonces, ante esta circunstancia, todo lo que está haciendo Trump en su encapsulamiento y aislamiento global, sí le está afectando seriamente a México. Gracias, Alfredo, vuelvo contigo. Sin tomar en cuenta la inminente alza de las tasas de interés que nos van a golpear. Mira, un periódico que sabe mucho de estos asuntos, Financial Times, acaba de señalar que el panorama de México es muy lúgubre. Mira, a mí no me gusta decir esto porque los mexicanos somos muy optimistas, a veces diría yo ingenuos, y cuando yo digo estas cosas molestan. Yo desgraciadamente o afortunadamente, como lo quieras poner, Pati, soy demasiado realista, por eso me dedico a la geopolítica. Y la geopolítica es la cruda realidad, cruda y ruda. Bueno, Alfredo, vamos a seguir hablando de este tema. Déjame pasar como mi otro invitado, Jorge Rivera. Jorge, hablemos de otra arista, de otro punto también polémico, difícil, que son las deportaciones o repatriaciones de mexicanos que viven en Estados Unidos. ¿Cuál ha sido la situación, considerando que ya en el pasado, por ejemplo, en el caso de la administración Obama, se hablaba de prácticamente 2,5 millones de deportaciones? El actual presidente habló o prometió al principio 11 millones, ya bajó a 3, siempre y cuando se tengan antecedentes criminales. ¿Cuál es tu panorámica de lo que ha sucedido este año al respecto? Bueno, este año ha pasado algo bien interesante, y es que las detenciones han aumentado un 40%, o sea, un aumento pero dramático, pero al mismo tiempo han disminuido las deportaciones, y eso ocurre por una razón, y es porque hay en las cortes de inmigración hay más de 600,000 personas pendientes en las cortes de inmigración un proceso de deportación. Ahora, aquí hay un par de cosas. Ese 40% de aumento en parte es de personas que no tienen ningún antecedente, que no han cometido ningún crimen, tienen un récord completamente limpio, y estas son las personas que están pagando justo por pecadores. Y el plan de Donald Trump, que es el más peligroso de todos los planes antiinmigrantes que tiene, es de aumentar el uso de las deportaciones aceleradas. Actualmente solo se están ocupando hasta 100 millas adentro de la frontera, pero Donald Trump lo quiere implementar a nivel nacional. Y si logran implementar eso, entonces sí van a comenzar a aumentar dramáticamente las deportaciones, así como han aumentado las detenciones. Así que en el futuro ese es el cambio más peligroso para nuestra gente. Gracias, Jorge. Recordemos además que se van a contratar muchos más jueces precisamente de inmigración, entre otras razones, para dar agilidad al sistema judicial. Alfredo Jalife, vuelvo contigo. México ha alertado que de no llegar a buen puerto las renegociaciones del Tratado de Libre Comercio, podría haber también una revisión en cuanto al apoyo de México que le da a Estados Unidos en temas de inmigración, gente de Centroamérica, por ejemplo, que pasa por México, o en cuanto al combate al narcotráfico. ¿Qué podríamos venir al respecto? Gracias, Alfredo. Mira, esa es una quimera del canciller Videgaray, que es el milusos del país, porque anda en todos los temas, manejándolos, pero de manera poco aseada. No están entendiendo la geopolítica del trumpismo. Mira, incluso Estados Unidos, aparte de su muro, tiene el proyecto de un muro en la frontera de Chiapas con Guatemala, que yo le bauticé como el muro Videgaray, y no fue gratuito, porque él estaba detrás de eso, y seguramente tú lo habrás leído. Eso lo publicó el Pentágono, lo publicaron las mayores publicaciones de Estados Unidos. Estaba ahí incluso el asesor de seguridad nacional de Trump, el general John Kelly, que en ese momento estaba a cargo del Homeland Security.
Es decir, Estados Unidos, el trumpismo, es un supremacismo blanco, es mexicanófobo, es islamófobo. Y aquí en México, este negociador Guajardo, que no tiene ni idea en qué mundo vivimos, donde estamos yendo a una extrema derecha radicalizada, siguen viendo el mundo en términos de competitividad, de términos caducos, comerciales, que ya no son vigentes. Hoy estamos ante un nuevo cambio mundial. En Alemania, lo acaba de decir Sigmund Gabriel, el canciller del gobierno saliente, ya hasta Alemania está repensando su relación con Estados Unidos. Estamos ante un cambio dramático con la llegada de Trump al poder y México no está entendiendo nada. El gobierno mexicano no lo está entendiendo y me temo que muchos de los candidatos a la presidencia tampoco, que eso es más grave. Entonces, ante esto... Eso voy a preguntarte, medidas... Alfredo. Exacto, muy rápidamente, eso quería preguntarte. Vienen las elecciones presidenciales el año entrante en México. Esto evidentemente podría cambiar el ambiente de relaciones entre la Casa Blanca y Los Pinos. Te pido brevedad. Mira, no va a haber hostilidad al que han llamado ellos populista, que es Andrés Manuel López Obrador. No lo es tanto, siempre ha sido él pro-norteamericano. Él no es hostil a Estados Unidos en absoluto, pero no va a tener mucho margen de maniobra y no le gusta a los mercados, sobre todo a Wall Street, que tiene el apoyo de ello José Antonio Meade. Ahora, Anaya es el plan B del sistema. Ahí no habría enemistad con Estados Unidos. Es decir, ninguno de los candidatos puede tener enemistad con Estados Unidos porque no tenemos margen de maniobra. Es decir, México desgraciadamente no es un país autárquico, autosuficiente. Tenemos que entender que México, y no me gusta decirlo, es un país conquistado desde 1848. Es decir, esto no ha variado mucho. Ha cambiado la escenografía, ha cambiado la coreografía. La escenografía no ha cambiado. Lo único que tenemos son diferentes actores. Gracias a Alfredo Jalife, analista político y geoestratega, y por supuesto a Jorge Rivera, abogado de inmigración, por sus comentarios personales, su análisis, esta radiografía de lo que ha sucedido a lo largo de este año entre las relaciones entre México y Estados Unidos. Nuevamente, felices fiestas para los dos y hasta una próxima oportunidad.